Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y pues le doy las gracias a Juan Carlos y a Alex Luna que muy amablemente me invitaron por parte de Law IT para estar en la Law IT AI Week, que me parece un tema absolutamente de coyuntura y de suma relevancia. ¿Qué les digo? El momento de inflexión que personalmente he estado esperando para que se hable más y se socialice más el tema de inteligencia artificial. Y justo por eso yo les vengo a hablar en esta ocasión de si ha llegado acaso la era de la prohibición a la inteligencia artificial. Y hablo del tema de prohibición porque es lo que hemos estado escuchando últimamente en medios. Tenemos dos cosas principales importantes. Una, este comunicado de The Future of Life Institute en el que se conmina, que fue firmado por muchas personas, incluso también por mí, pero por otras razones, no por el tema de prohibir o de pausar el tema del desarrollo en el avance y la investigación de inteligencia artificial, sino por otra razón que también me sumé a esa carta, pero hay otros actores igual de relevantes que otros firmantes, de los primeros que fueron los que más llamaron la atención, que no firmaron esa carta porque no están de acuerdo con que se pause y es lo que consideraban lo principal de la carta, ¿no? Con que se pause el desarrollo del tema de inteligencia artificial. De eso ahorita les voy a hablar un poco más a detalle, pero también el otro tema es que justo ayer ya estamos a un paso más adelante de que se cristalice la puesta en marcha de la iniciativa por parte de la Unión Europea para regular el tema de inteligencia artificial. En esa iniciativa tenemos usos prohibidos y también tenemos usos permitidos, dos tipos de usos permitidos que pueden requerir ciertas aprobaciones dependiendo del uso del que se trate y los usos que no tienen ninguna restricción. Y esto se debe a un tema de riesgos. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo que esté en el uso, es que puede ser prohibido, o que puede ser limitado o que puede ser permitido simplemente con luz verde. Pero ¿a qué nos puede llevar este tipo de prohibiciones o esta perspectiva prohibitiva junto con todo lo que se está escuchando alrededor de inteligencia artificial? Si esto va a dar acaso va a dar pie a que existan más prohibiciones o tal vez a que se entienda menos cómo es que se regula o que se puede regular de la manera más adecuada el tema de inteligencia artificial, o si de plano se van a llegar a otro tipo de prohibiciones, a otro tipo de registros, a otro tipo de vigilancia, que mucho se habla de la vigilancia que se hace de la vigilancia que se hace por medio de la tecnología de inteligencia artificial, de la vigilancia algorítmica, pero ¿qué tal cuando se quieran vigilar también esos algoritmos por parte de gobiernos a empresas privadas? Que de eso también hemos tenido ya una propuesta en México de regulación. De todo esto les voy a hablar, que es todo lo que nos da el contexto para hablar de la era de la prohibición. Sí, como en la era del alcohol. ¿No les sonó que acaso la prohibición del alcohol fue una de las cosas que simplemente no resultó? Y si la ponemos en contraste, de hecho, por ahí viene el porqué del título. ¿Realmente funcionaría? ¿Funcionó de algo en la era del alcohol o funcionó incluso para que existiera contrabando ilegal, para que existieran otro tipo de cosas que no eran las que se buscaban con esa prohibición? Entonces, con su distancia y haciendo una analogía, ¿a qué nos puede llevar también la era de la prohibición en inteligencia artificial? Pero bueno, vamos partiendo de lo básico. Les decía que en el tema de inteligencia artificial han existido muchas preocupaciones, distintas preocupaciones acerca de si esto puede ser la perdición de la humanidad. Entonces, la preocupación de que el desarrollo de la inteligencia artificial y los productos que están surgiendo últimamente, y ya específico, lo que ha puesto el tema en el candelero, los Large Language Models,
o la inteligencia artificial generativa, un tipo de inteligencia artificial generativa, es lo que ha causado gran revuelo en el tema otra vez traer a la mesa, pero de una manera más fuerte, el tema de sustitución, el tema de sesgos, el tema de qué es lo que estamos haciendo con esta tecnología que nos puede reemplazar y que puede ser el fin de la humanidad. ¿Es acaso esa la perspectiva necesaria o más adecuada para continuar el desarrollo de la inteligencia artificial o para que siga floreciendo y siga prosperando y para que lo usemos como lo que es, una herramienta que sirve para potencializar las capacidades humanas, no una herramienta que sirve en el tema completamente de sustituir o destruir? Pero les digo, vamos a unas cosas básicas. ¿De dónde podría partir la idea de la prohibición? Que lo que viene, por cierto, en la carta de The Future of Life Institute, lo que nos dice es, si vamos a permitir que se continúe desarrollando una tecnología que puede significar una catástrofe para la humanidad, porque puede no solo llegar a sus capacidades cognitivas, sino incluso superarlas, superar a la humanidad, que el producto que creó la humanidad la supere. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hay en la carta y que resultó bastante preocupante, porque entonces ese fue el párrafo que se llevó todos los titulares y eso fue lo que se entendió que es por lo que están firmando todas las personas que que le dieron backup a ese texto, cuando en realidad también esta carta tiene otra cosa. Fuera de esto, de lo que ahorita vamos a hablar también, tiene esta parte que dice que el hecho de que la inteligencia artificial generativa, concretamente los Large Language Models, LLMs, se hayan puesto a disposición prácticamente del público y que esto fue lo que desató que se haya hecho una absoluta carrera en a ver quién saca el mejor, y entonces eso fue lo que desató que pueda existir un tema pues de quién saca el mejor producto, pero para competir, porque ya se vio el gran interés. O sea, después de que ya hemos pasado por un par de inviernos en el desarrollo de la inteligencia artificial, que a veces prometía más de lo que entregaba, o no necesariamente, ¿saben? A veces las expectativas una cosa era la promesa, que no se concretaba, pero no todas las veces ha estado tan lejos, pero las expectativas generadas y la noticia y el ruido alrededor de esas promesas de la tecnología que no se concretaron, entonces es lo que causa lo que ha causado históricamente una disonancia entre lo que se promete o lo que más bien se espera y lo que efectivamente se entrega. Entonces, ahora que ya se tiene una serie de productos que se acercan más a lo que se esperaría que fuera la respuesta de un agente autónomo, acuérdense de esa palabra porque es bien importante en inteligencia artificial, con cierta autonomía pueda dar un producto. Ahora que se tiene eso, pues empieza una carrera en la que se desatan cosas que no quería o que no resultan tan sanas o bueno, más bien sanas, tan deseables que se desaten. Entonces, que ya todo el mundo saca sus productos al mercado, todas las empresas se ponen a competir, la competencia por supuesto que es lo más sano, pero el problema es si acaso el público está preparado para esta competencia y para saber cómo implementarlo. Tenemos otros de los actores que les estoy dejando así pistitas para cuando ya entremos a los temas peligrosos técnicos que nos gustan a los profesionales del derecho, que la inteligencia artificial no es nada más el desarrollador y la inteligencia artificial potencialmente malvada. Hay más de esos actores en esa cadena. Está quien desarrolla, está también la persona, fuera de las personas que desarrollan puede ser también quienes son propietarios de esa tecnología que puede coincidir o no con quienes inicialmente lo desarrollan.
Después, quien lo implementa, si no es no tiene que ser necesariamente ni el propietario de la tecnología, ni quien lo desarrolla. Pueden haber más de esos actores en la cadena. Lo que hemos visto también es que en varias ocasiones, o es a lo que estamos acostumbrados, son las propias empresas que son propietarias de esta tecnología quienes las ponen a disposición del público. Pero eso no es todo, porque también estas tecnologías se pueden comercializar y entonces ya son empresas las que implementan estas tecnologías y tenemos al final usuarios o destinatarios de este tipo de tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces la cadena se va haciendo más y más grande. Usuarios o bien operadores. Hay varias aristas, varios actores que pueden estar en esa cadena que a veces nada más la contemplamos desde el lado de quien desarrolla, que lo entendemos como si fuera el único actor que puede implementar, y los usuarios, nosotros los usuarios finales, cuando la cadena en realidad puede ser bastante más grande. Entonces les decía que justo en este auge de los LLMs, la pregunta, y creo que eso es lo que trae no tan entre líneas la carta de comunicado de Future AI, es si esta competencia por de repente pues las ganancias que esto puede dejar, ya que se vio el interés del público, de otros terceros que pueden implementar esta tecnología, tanto para usuarios finales como para sus propios operadores. Realmente eso es eso lo que pone en jaque que el desarrollo ya no sea tanto para lograr un mayor avance en temas de inteligencia artificial, sino para tener, que eso es a veces lo que pasa generalmente, ¿no? Tener el mejor producto para competir. Y les digo, claro, la competencia es lo mejor, pero soltarlos ahorita que no hay un panorama más o menos establecido en el mundo que regule cómo se pueden implementar estas soluciones que si bien nos pueden facilitar muchísimo la vida, también eh, pueden significar algunos riesgos y qué tantos de esos riesgos vamos a aceptar. Entonces, no se vayan con el primer párrafo nada más de la catástrofe de la humanidad, sino también con el otro tema de fondo que estamos hablando de la carrera que pueden tener diversos actores y que esa carrera sin regulación que exista ahorita digamos, al menos que se vea algo más o menos claro en el tema regulatorio, pueda ser incluso que pueda resultar en algo que no sea lo que se espera que sea el beneficio para la humanidad en la utilización de estas herramientas, sino que al contrario pueda resultar contraproducente. Pero este tema de la catástrofe humana, ¿de dónde incluso podría, o qué elemento podría ser alguno que incluso resultara en esta imaginaria catástrofe? Personalmente yo considero que una de las definiciones que se utilizan de inteligencia artificial y que es de las más populares y que se utiliza continuamente y que la van a ver en un montón de iniciativas, no, por cierto, en la de Reino Unido, no ciertamente en la de Unión Europea, que se alejan y se van también para otro lado, pero sí las pueden ver en otro tipo de iniciativas y concretamente también las pueden ver en las iniciativas que han existido en México. Y cada vez que alguien está hablando de inteligencia artificial, a veces vuelve a tomar esa definición que en algún momento se ha utilizado para hacerlo más didáctico, pero yo creo que esa es la definición más peligrosa y sesgada que puede dar lugar a estas confusiones de la destrucción de la humanidad. Y bueno, esa definición es nada más y nada menos que la de la inteligencia artificial. Es un sistema que busca tener una lógica que emula el pensamiento humano o un sistema con el que se busca realizar tareas normalmente encomendadas a la inteligencia humana. ¡Pum! Con eso quedó el tema de sustitución clavadísimo en el concepto de si lo que tengo es una herramienta que puede llegar a
hacerle el par o incluso a superar la inteligencia humana, entonces sí me suena a catástrofe. Algo que se puede utilizar para que se entienda que lo que hace esta tecnología es mejorar, superar. Entonces, si mejora y supera constantemente a la humanidad, puede pasarnos como pasa en una novela famosa ahorita se me fue el nombre, pero en la que la inteligencia artificial y justo con el tema de machine learning evoluciona tanto que se puede mejorar. Entonces, como la humanidad se queda en piloto automático, pero ojo, esto es ficción, se queda en piloto automático, se le olvida cómo puede meterle mano a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la que sigue mejorando. Entonces, todo lo que la humanidad había puesto para seguir viviendo después de que, por supuesto, es una novela distópica, ya destruye el planeta y vivimos todos bajo tierra, pues ya se nos olvida cómo poder nosotros utilizar esa herramienta que creamos y la herramienta sigue en automático funcionando. Que esto también trae un poco a colación lo que se imagina, lo que se imagina también cuando se implementa algún tipo de tecnología y piensan que se implementa una tecnología, la que sea, no me quedo nada más con el tema de inteligencia artificial, la que sea. Implemento un tipo de tecnología o tengo un licenciamiento para un tipo de tecnología, esto obviamente no es la perspectiva de desarrolladores o de propietarios de tecnología, sino más bien de personas que la licencian o la implementan a través de una licencia y con eso tengo y esto va a funcionar para siempre. También es un poco el tema que trae esta novela, porque esto ya existía en el imaginario colectivo. Una vez que yo adquiero una tecnología, esta funciona sola. Entonces, de ahí viene también, o sea, si todo el tiempo estamos comparando la inteligencia artificial con la inteligencia humana, por supuesto que lo que podemos pensar únicamente es catástrofe, porque estamos antropomorfizando un concepto de una herramienta que no necesariamente va a hacer cosas, porque va a hacer cosas que están reservadas a las capacidades humanas. Porque si nos vamos a eso, ¿cuántas cosas hacemos que sean reservadas a la capacidad humana? Es una definición que a mí no me gusta porque es extremadamente vaga. Y cuando la tomamos como elemento fundacional para desarrollar o para que de ahí salgan las ideas que yo voy a generar para una regulación, pues estamos mal. Entonces, ¿cómo se ha tomado esto en otras legislaciones en el mundo? Les hablaba del tema de autonomía, que es una de las definiciones que a mí personalmente más me gustan, es cuando nos están hablando de agentes, inteligencia artificial, son agentes autónomos que actúan en un entorno de incertidumbre para tomar una decisión específica o cumplir una meta que se les haya programado o impuesto. Porque eso es lo que busca una inteligencia artificial, es llegar a su meta. Pero lo hace pues con cierta autonomía. La autonomía es lo que va a determinar, hay distintos grados de autonomía, perdón. Entonces, este grado de autonomía es lo que va a determinar con qué tanta supervisión humana pueden seguir actuando. Entonces, tenemos que esa definición y ese elemento clave de la autonomía es el que está en las legislaciones de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, también está en la de Estados Unidos, pero como un elemento así toral está en la de Europa y en la de Reino Unido, ¿no? Donde nos hablan de cierta autonomía que puede tener un agente y a partir de ahí es donde se determinan las responsabilidades. Pero ahora, les comentaba justo que ayer ya tenemos un paso más adelante para que la legislación de la Unión Europea, esa que tiene usos prohibidos, que son el social scoring, usos de alto riesgo, que pueden necesitar un tipo diferente de cumplimiento regulatorio a los que son permitidos, a los que son limitados y que no tienen el mismo grado de riesgo, que es, por ejemplo, los temas médicos o los temas laborales, esos son de alto riesgo, pero se pueden hacer siempre y cuando se cumplan, se pueden implementar siempre y cuando se cumplan con ciertos requerimientos específicos, auditorías y demás.
y otros que pueden ser otro tipo de usos limitados, pero no de ese nivel de riesgo, y el otro, que es el cuarto, pues son los usos que son todos permitidos. Esto también permea en el tema de las prohibiciones de inteligencia artificial, y entonces esta que va a ser la legislación modelo para Occidente, nos deja la idea ahí muy clara de que hay cosas que simplemente no pasan por el tema de riesgos. Y vaya, o sea, eso se entiende y está bien, pero cuando llega la parte otra de limitaciones y cómo se va a hacer, y tal vez esto, por supuesto que se celebra que esta legislación sea pro libertades, pro privacidad, pro protección de datos personales, por supuesto, pero ¿qué tanto esto puede complicar el panorama sabiendo que vamos a llegar a regular algo de lo que todavía no estamos seguros de qué lado puede venir el golpe? O de que esto es prácticamente un sandbox, o sea, sería ideal que fuera como un sandbox regulatorio, porque en realidad hay cosas que ahorita, así como está esa legislación, tal vez algunos modelos de inteligencia artificial o cosas, perdón, o investigaciones o modelos nuevos que puedan venir, tal vez puedan salir de la caja en la que los mete la legislación europea. Entonces, de ahí viene la respuesta, les digo, esa perspectiva es completamente pro individuos. Entonces, de ahí viene no la contrapropuesta, pero digamos con un enfoque distinto, que es más pro negocio, y es la legislación de la Unión, de Reino Unido, perdón. Entonces, en esta legislación de Reino Unido lo que tenemos es más bien justo un sandbox regulatorio. Vamos a legislar a través de principios, vamos a ver los reguladores existentes. ¿Se acuerdan de esto? Ahí me quiero hacer una pausa en el tema de los reguladores existentes. Cuando decimos simplemente, hay regulación de inteligencia artificial, y la respuesta así directa que tenemos cuando no estamos muy acostumbrados o acostumbradas a los temas digitales es, pues no, yo no encuentro en mi catálogo una ley de inteligencia artificial, por lo tanto, no está regulada. Entonces, ahí parece que se nos olvida que la diferencia con el tema de regulación tecnológica es que en muchas ocasiones no tenemos un piso parejo. Sí entiendo perfecto que la tendencia ahorita ya es buscar o tener o empezar a diseñar una regulación específica, pero sí que podíamos agarrar elementos para el tema de regulación de inteligencia artificial de las regulaciones existentes, empezando nada más por la más facilita que les pongo, la que atraviesa de manera transversal a todas las materias prácticamente, y que es protección de datos personales. Entonces, por ahí ya empezamos a ver el primer rayito de regulación en materia de inteligencia artificial, que se estableció sin que realmente se implementara hace bastantes años en la directiva del 95 de protección de datos personales de la Unión Europea, y que también fue replicado en muchos de sus elementos, incluyendo el tema de decisiones sin intervención humana valorativa, es decir, que esto deja entrever ahí el tema de inteligencia artificial, también en nuestro reglamento de protección de datos personales en México. Entonces, ahí tenemos el tema que se veía un poquito de la regulación. Por eso a mí me sorprendía en ocasiones que simplemente la respuesta, pues sí, claro, la respuesta es tenemos una ley así específicamente de inteligencia artificial, no, pero como profesionales que nos dedicamos a esta área, pues les repito, no siempre vamos a tener el piso parejo, y ahí nuestro valor más interesante es ver qué elementos existentes pueden ser los que podemos agarrar de un área o de otra para decir, mira, esto eventualmente puede impactar el tema de inteligencia artificial. Entonces, justo eso es lo que toma en cuenta el regulador de Reino Unido para decir, vamos a ver con principios generales para no implementar ya un modelo regulatorio fijo y que después después veamos que los resultados no son lo que esperábamos o que tuvimos algo contraproducente en tema de negocio. Entonces, vamos a hacerlo primero con principios que no sean obligatorios, pero vamos a ver cómo los reguladores existentes en sus diferentes ramas que pueden tener
temas que ver con estos principios y la forma en la que se regulan, cómo lo pueden implementar. Y después de ese periodo en el que veamos cómo se puede implementar, que esto es completamente experimental, porque no sabemos qué riesgos nuevos puede haber, aunque estamos conscientes y los tenemos listados, pero también tenemos todos los beneficios. Que ya que tenemos identificado qué es lo que pudo pasar después de ese periodo experimental, entonces ahora sí nos vamos con una regulación ya establecida en la que no nos vayamos nada más por principios que por el momento no vamos a considerar obligatorios, sino que vamos pavimentando el camino para ver qué es lo que podemos hacer. A mí me parece ese un enfoque, digo, los dos están con toda la investigación que los respalda y están muy bien hechos. Y el de Reino Unido me parece que su diferencia es justo que se va a no irse a temas de prohibición, porque dice, a ver, esto en el futuro, aparte de que, pues, tengo yo empresas que son británicas y a las que eventualmente puedo afectar y puedo yo disminuir el crecimiento y todo lo que me promete en desarrollo e innovación, el tema de inteligencia artificial, de repente me lo puedo coartar. Si me voy con una cosa ya establecida y llena de prohibiciones, entonces mejor me voy a un tema más experimental y entonces después de que tengo esos datos ya tal vez puedo tener el panorama un poco más claro. Entonces, a mí me parece una cosa de celebrar ese enfoque y que se va contrario, ahora les voy a dar el ejemplo, a lo que se estableció, por ejemplo, en el proyecto de vigilancia algorítmica, la iniciativa de vigilancia algorítmica en México, ¿no? Que aquí ya había cosas en las que lo que se busca es poner un centro para que se registren las compañías que desarrollen cierto tipo de algoritmos y ponerles prohibiciones específicas y ponerles prohibiciones específicas y obligaciones súper granulares dentro de nada más y nada menos que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y ahí, bueno, pues ustedes ya me podrán decir si consideran que un centro que se está anclando en esa ley podría tener facultades de regulación en ese tema, pero el punto también es que tiende mucho al tema de la prohibición y en la exposición de motivos, aparte de que utiliza estas mismas definiciones escandalosas y antropomorfizadas de inteligencia artificial, se va nuevamente al tema de vamos a prohibir. De igual forma, la iniciativa que surgió de regulación ética de inteligencia artificial, a través de la cual se crea un comité, en lugar de crear algo muy específico de prohibiciones y regulaciones, lo deja un poco más suelto a través de un consejo que va a regular este tema y establece nada más la prohibición de que no se puede utilizar para temas de social scoring y otros que son, pues que también están tomados como ejemplo de otras regulaciones y que no se puede hacer mal uso y que no se puede utilizar para temas de discriminación, cosas que las tenemos que, pues como les decía, se pueden jalar de otras regulaciones cuando decimos, oye, esto no está regulado para nada, ¿no? Pues resulta que sí te puedes jalar unas hebras de una que otra legislación, pero bueno, ahí lo consolida y dice, pues no se puede utilizar para estos y estos temas. Pero ahí el punto es que se va a regular a través de normas oficiales mexicanas, que sí, son normas técnicas, pero ahí nos podemos meter en temas de certificaciones, probablemente algunas prohibiciones muy específicas que que en la ley no está, ¿no? Entonces parece que la ley ya es que, bueno, no se metió a temas tan específicos o a establecer prohibiciones específicas, pero sí que el diablo está en los detalles, entonces si de repente tenemos una NOM que después ya resulta complicado todo el proceso para su emisión, para su modificación, para etcétera, estamos dejando algo que parecía una regulación más o menos suave, amigable, con el entorno tanto de negocios como que no ponía
no pone en jaque tampoco algún tema para los individuos y sus libertades, de repente se va a normas oficiales mexicanas que pueden complicar bastante el asunto. Entonces, yo creo, y por eso les hablaba de las perspectivas en Europa y la perspectiva que ha permeado un poco en nuestro país para que lo tengamos aterrizado. Entonces, ¿cómo permea todo el tema y todo el ruido que hay alrededor del tema de inteligencia artificial cuando se busca tejer y crear una iniciativa de ley que tendría que ser mucho más técnica, como en los casos que hemos visto en otras jurisdicciones? También Estados Unidos tiene tanto iniciativas concretas por estado, porque ahí no hay una regulación, sí hay una propuesta de regulación federal, pero también hay propuestas de regulación que ya están en vigor en diferentes estados y que incluso sí también prohíben ciertas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, este tema de prohibición justo es el punto, ahorita estamos en el punto de inflexión antes de que, bueno, pues ya está les digo, ya estamos un paso más adelante de que salga la de la Unión Europea, estamos también en el tema de la experimentación regulatoria de Reino Unido, estamos con un par de iniciativas también en México, existen también otras iniciativas en la región, lo que ya existe en Estados Unidos. Lo que hay que ver aquí es que estamos justo en un punto histórico de inflexión para ver para dónde se va a mover la brújula regulatoria. ¿Nos vamos a ir por el lado de la prohibición o nos vamos a ir por el lado del análisis técnico limpio y en el que tengamos datos duros, históricos, que sean los que nos guíen para implementar esa regulación? Porque bien nos podemos ir por todo el ruido de la prohibición, de que si es o sea, si estamos en el tema de que, bueno, pues esto va a ser la perdición de la humanidad, pues entonces ahí quedamos y vamos a prohibir cualquier tipo de asunto que veamos riesgoso y ni siquiera sin hacer un análisis que vaya a escalar esos riesgos, ¿no? Sino que nos vamos a poner o se puede poner el tema ahora históricamente pues más cerrado si es que nos gana la perspectiva de la emergencia y la perspectiva de que ya es el fin de lo que conocemos como la humanidad ahorita, como si no hubiéramos pasado antes por revoluciones industriales, como si no hubiéramos pasado antes por la implementación de mecanismos peligrosos ya, mecanismos peligrosos por sí mismos, al lado de los cuales el riesgo que representa la inteligencia artificial incluso puede palidecer, al lado de otros mecanismos que se han implementado para que siempre es lo que se busca cuando se implementa esto en la humanidad, que se potencialicen las capacidades humanas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de Yann LeCun, que es uno de los que han sido disidentes absolutos. Yann LeCun, para quien no lo conozca, es una de las mentes más brillantes en el tema de inteligencia artificial y es el head de inteligencia artificial actualmente en Meta. Entonces, él ha dicho en varias entrevistas que para él el tema de la prohibición en inteligencia artificial representa el oscurantismo y que lo mismo que el oscurantismo históricamente lo que representa es una ganancia para ciertos sectores y una pérdida para quienes se les niega la posibilidad de acceder a ese conocimiento y que en este caso sería esa tecnología. Por supuesto que existen potenciales daños en el tema de investigación e implementación, pero esto se puede mitigar a través de sistemas que puedan ser mucho más controlables, pero que si los tratamos de controlar o de prohibir a rajatabla, lo más probable es que no tengamos el mejor resultado. Aunque tenemos que analizar, por supuesto, y tomar en cuenta el impacto en la sociedad y en la economía, probablemente la respuesta que tengamos a esto sea a implementar y diseñar una regulación que sea lo más adecuada para que se acerque a las expectativas que tenemos y que estas expectativas sean realistas. Y el punto es que estas prohibiciones no reduzcan de ninguna manera el acceso al conocimiento o el acceso a la tecnología y que no las descartemos porque todavía no contamos con los elementos necesarios o porque nos vayamos con la finta de decir,
pues es que en temas de inteligencia artificial y en temas de machine learning concretamente, que también es una tecnología de inteligencia artificial, ni los propios personas que los desarrollan saben cómo funciona la famosa caja negra. Entonces, y eso era lo que se socializaba mucho antes, como si fuera lo único que existiera en temas de complicados de inteligencia artificial, de saber el funcionamiento, el input y el output de estos sistemas. Entonces, si nos vamos con esa finta de ni siquiera los propios desarrolladores saben, entonces lo más adecuado sería prohibir cualquier situación que pueda venir de esto, derivado de estos sistemas. Considero que sería errarle, porque ahí también una cosa que necesitamos y que se ha hecho también hincapié en las propuestas de regulación más sólidas y más atinadas es que necesitamos vigilancia humana. Y ahí es donde viene de la mano con el tema de autonomía. Sí, claro que podemos tener sistemas autónomos, pero lo que tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos ahí es justo el tema de la colaboración con los humanos, que no lleguemos al punto, y por eso no les decía gratuitamente o por mero ocio cultural el tema de la novela esta que les platicaba al principio, sino porque tenemos que estar nosotros siempre capacitados y siempre las personas que estemos en estos temas de inteligencia artificial tenemos que saber que existe cierta responsabilidad y que no lo vamos a descargar todo en un sistema de inteligencia artificial. Así que dejen de lado eso de cuando empezamos a hablar de personalidad robótica y si va a haber robots con responsabilidad penal y demás. No, 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 no. Ahí vamos a bajarlo a que exista supervisión humana, que es un poco el tema también que se pone ahí bien interesante y mucho que se somete a discusión, el tema de inteligencia artificial utilizada en guerra. Ahí hay un oversight humano, hay un human on the loop, hay un humano que siempre está en esa toma de decisiones, porque si no, ahí sí entramos a un problema, ya dejen claro, por supuesto, ético, que es lo que también podemos considerar, pero hay un problema de determinación de responsabilidad, que insisto, es el tema con el que nosotros, los profesionales del derecho, nos vamos a entretener muchísimo en temas de inteligencia artificial. Entonces, vámonos un poco menos por el tema de irnos con la finta y con todo el ruido de las prohibiciones de inteligencia artificial, las prohibiciones a rajatabla o las prohibiciones en las que no se ha visto el efecto real o las prohibiciones derivadas de lo que existe en el inconsciente colectivo o en la memoria colectiva de estas preocupaciones que surgen de tiempo, de antes de que surgiera el concepto de inteligencia artificial, fácil unos 30 años antes de que surgiera el concepto de inteligencia artificial, cuando surgen estas preocupaciones en el medio social, por ahí de 1920-22. Entonces, si estas preocupaciones nos permean más, nos vamos a ir al lado de las prohibiciones sin tener en realidad un análisis de lo que en realidad son los verdaderos riesgos y la determinación de responsabilidad, que les digo es donde está el tema fino y divertido. Entonces, vámonos menos a prohibición, menos a antropomorfización y más a análisis técnicos sólidos, aterrizados, que nos hablen de los verdaderos riesgos y de cómo podemos mitigarlos, que eso es lo importante. Acuérdense que no hay implementación de tecnologías sin que exista cierto riesgo y que esta de verdad no es necesariamente la tecnología más riesgosa, a pesar de todos los riesgos que conlleva. Entonces, pues yo con esto los dejo. Espero que hayan disfrutado mucho esta charla. Y bueno, pues de nuevo agradezco a Law IT por haberme invitado a la Law IT Week. Muchas gracias, Alex, Juan Carlos. Y yo me despido. Soy Ana Paula Romualdo, directora de la práctica de tecnologías digitales en Hogan Lovells, México. Me encuentran en redes como LegalZilla. Muchas gracias y hasta la próxima.